habiendo salido campeones, al otro día ya estábamos trabajando. O sea, ya no estábamos para el festejo. O sea, la mejor manera para él de festejar era trabajar y dar más. Y eso es lo que nosotros siempre quisimos hacer. Y las cosas que nos inculcó, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, la dedicación, y que el fútbol y el entrenamiento es el aprendizaje, es como en el colegio, el día a día, la cosa permanente, el mejorar en los entrenamientos, en la dedicación, el cuidado. Bueno, yo sinceramente le voy a explicar, yo tuve problemas siempre porque no es que yo no quiera entrenarme, sino que nunca me exigieron. Entonces yo tuve problemas con Osvaldo Subeldía cuando vino. Porque él sí exige. Claro, él exige mucho, o sea, él prepara al entrenador, o sea, al preparador físico, 1 hora y media trabajo con él. Y yo estaba acostumbrado a trabajar con el preparador físico y no hacía más nada. Ahora él a su vez después trabaja cerca de 1 hora y media, él con pelota. Entonces yo no estaba acostumbrado y tuve problemas y él me tuvo que separar del equipo para entrenarme y para acostumbrarme. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Crack es el que más trabaja y el más humilde. Pobre que se cree que llega porque está más próximo al fracaso. Especial. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Fútbol sonoro del blog de Tiago Aristi. El técnico argentino Osvaldo Juan Subeldía revolucionó sus equipos con una obsesiva cultura del trabajo. Sus formas se basaban en la planificación, en el estudio, en el esfuerzo y en los detalles. Así fue que se convirtió en uno de los personajes más importantes del fútbol argentino y sudamericano, ganando 3 Copas Libertadores con Estudiantes de La Plata en 1968, 1969 y 1970. Y luego siendo un referente y ejemplo en el fútbol colombiano, dirigiendo, enseñando y ganando con Atlético Nacional. ¿Qué le aconsejaría a los jugadores jóvenes que se inician en la carrera profesional? Bueno, la única verdad es trabajar, y trabajar todo el día. ¿Qué espera de Estudiantes próximamente? Bueno, yo espero mucho más. Su nombre y apellido, por favor. Osvaldo Juan Subeldía. Las historias de éxito a cualquier nivel se construyen con muchos esfuerzos y desde las dificultades. Una de las grandes teorías de Osvaldo Juan Subeldía Chidicino se refería a que para estar en los mejores lugares había que pasar por los retos más difíciles. De ahí su icónica frase, a la gloria no se llega por un camino de rosas. Pero la gente, especialmente de Estudiantes de La Plata, que sepa comprender que el homenaje terminó ayer cuando dimos la vuelta olímpica, que ellos festejen en las comidas que van a hacer, que toda la gente, pero el equipo no puede estar en eso. El equipo tiene que seguir trabajando ya que mañana volvemos a empezar a trabajar. Queda mucho por delante. Los jugadores ya lo saben y mañana mismo van a empezar. Durante la difícil época de cuarentena por la pandemia del COVID-19 en el 2020, hablamos con algunos personajes del deporte en unas charlas sin gambeta a través de lives en redes sociales y también gracias a la invitación de la marca Ripley Colombia. De esas conversaciones e inspirados en estas enseñanzas de Subeldía, elegimos algunas frases, anécdotas e historias para construir esta miniserie de 4 entregas llenas de resiliencia, trabajo y crecimiento. Pobre del técnico o jugador que cree que ya llegó a conquistar todo, no conquistó nada. Mañana empieza otra etapa nueva para todo el mundo. Este es el segundo capítulo de un nuevo especial en el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Iván Ramiro Córdoba y Mauricio Molina. Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. Tal y como lo decía Juan Pablo Ángel en el capítulo 1, hay un aspecto que se repite en la mayoría de las historias de vida y trabajo de las personas exitosas: la disciplina.
Desde ahí, hilamos más recuerdos y anécdotas en este especial del podcast Fútbol Sonoro. Iván Ramiro Córdoba Sepúlveda nació en 1975. Municipios como Abejorral, Campamento, El Santuario, Zaragoza, Río Negro y otros del oriente antioqueño lo vieron crecer. Se crió como cualquier niño, pero trabajó más que muchos para llegar a cumplir sus primeros sueños. En esa época, de todas formas, era difícil. Para uno de verdad era como un sueño. Era un sueño no pensar en llegar a ser un jugador profesional. Pero también es como el ejemplo de decir que si uno trabaja con constancia, si uno trabaja no solamente con constancia, sino haciendo extras, porque no es solo hacer el trabajo que tú tienes dedicado o que tienes programado, tú tienes que hacer trabajos extras para poder hacer la diferencia, y de esa forma puedes llegar a lograr lo que quieres. Luego de cumplir un destacado proceso figurando en Selecciones Antioquia, llegó al primer equipo de Atlético Nacional. Era una prueba la capacidad, pero sobre todo el carácter, por el hecho de llegar a un grupo consolidado, donde había que ganarse la aceptación de sus compañeros, pero también tener la fuerza y la rebeldía para no conformarse y pelear por un puesto. Cuando uno llega a un equipo así, para uno es como vivir un sueño. Uno llega con el mayor de los respetos. Yo me acuerdo que la primera vez que entré al camerino, el primer entrenamiento de Nacional, que estaban Alexis García, René Higuita, Aristizábal, Carepa, Juan Pablo, Perea. Juan Pablo era pues de la edad mía, pero ya hacía parte del equipo profesional. Carlos Vázquez también hacía parte del equipo profesional. Diego Osorio, el Chontico Herrera. Era un equipo tremendo todavía, con la huella de aquel equipo de Copa Libertadores. Entonces yo decía, pues, o sea, me sorprendía estar ahí, pero a la misma vez yo decía, bueno, acá yo tengo que aprovechar esta oportunidad al máximo. Yo llegué a Nacional como de séptimo central. Marulanda, Rafael Vázquez, que es mi gran amigo Rafael Vázquez, y pues bueno, había una mezcla muy, muy bacana, porque había una mezcla entre jugadores jóvenes y jugadores de gran experiencia, Chicho Serna, y pues nos complementamos todos muy bien. Para uno joven era difícil porque en esa época los jugadores expertos y los jugadores que hacían sentir la diferencia, y era justo, y yo digo que era justo y era bueno que fuera así, porque ¿qué pasa? Eso hace parte de un proceso que uno necesita para llegar a ganarse esa posición de jugador casi como admitido en un grupo que está luchando por logros importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos como que te hacen un examen, inconscientemente te hacen un examen y miran a ver vos de qué calibre sos. Y ahí es donde uno no se puede arrugar y uno dice que con todo respeto, pues, pero en palabras muy de nosotros, uno dice, no, yo vine acá por lo mío, yo vine acá es para demostrar que yo puedo jugar acá y que quiero ser un jugador de Nacional y un jugador que le pueda dar todo el máximo a Nacional y lograr cosas importantes. Esa fuerza, esa entrega, ese sacrificio no es solo en el papel o en la mente. No son conceptos para aplicar de forma filosófica. Había que llevarlo a la cancha, ponerlo en práctica día a día para soportar la exigencia de los entrenamientos y seguir adelante. Los entrenamientos, todos los entrenamientos eran exámenes. Y yo inclusive he hablado y lo he dicho que, o sea, con mucho respeto, porque además tengo una gran relación con Aristi, con Víctor Hugo. Me le comí más de un codo a Víctor Hugo. O sea, en los entrenamientos ese era un cable pelado. Cada vez que íbamos a luchar por un balón de cabeza, pues yo ya sabía que tenía que ir armado, porque si no me comía el codo de Aristi y me lo comí varias veces, y a botar sangre, pues como le toca a uno porque es que esos golpes son de reventada. O sea, es difícil que cuando a vos te den un codazo no te pase nada. Entonces eso iba a terminar así, pero normal. O sea, yo
yo lo tomaba, obviamente, en el momento a uno le da mucha rabia, pues, y uno quiere reaccionar y todo eso, pero no, yo era un pelado en ese momento y estaba aprendiendo y tenía que aprender a defenderme y a saberme cubrir o cuando saltaba, saberme proteger para que no pasara eso, y eso es la forma de uno aprender para lograr enfrentar jugadores de la talla de Aristizábal y todos los que me tocaron después en el fútbol. El deportista tiene que trabajar más de lo básico para llegar al nivel del alto rendimiento. Iván Ramiro nunca se consideró el mejor en cuanto al talento innato y la técnica propia del manejo de la pelota, pero sí se hizo fuerte en aspectos claves para ser competitivo a través del trabajo, el esfuerzo y la repetición. En San Lorenzo demostró que estaba un escalón por encima y dio rápidamente el paso al fútbol europeo. Yo te soy sincero, yo nunca me he considerado un jugador con grandes capacidades técnicas, digámoslo así. Yo he sido un jugador que ha hecho de su fuerza la mentalidad, de no bajar nunca los brazos, de seguir luchando, de tratar de liderar, obviamente he tenido capacidades que me han permitido jugar en el fútbol europeo y en Argentina y en el fútbol que me hicieron diferente, que es la velocidad y la saltabilidad. Pero yo te digo, cuando yo empecé en Río Negro había jugadores que yo decía, por Dios, estos pelados juegan muy bien. O sea, uno veía a unos jugadores con una técnica pero impresionante, con talento, y a uno le tocaba, pues, o sea, yo trataba de trabajar esa técnica más que ellos porque sabía que a mí me faltaba mucho y entonces hacía entrenamientos extras. Si el equipo entrenaba 3 veces a la semana, yo entrenaba 5, entonces me buscaba un amigo para que me ayudara con el entrenamiento o le pedía al mismo técnico que me hiciera entrenamientos extras. Entonces, cuando uno llega ya a San Lorenzo, uno dice, no, acá tengo que triunfar porque es la única forma de poder llegar al fútbol europeo. El talento es clave, pero no es lo único. Iván Ramiro ya era un gran futbolista profesional, pero en todo escenario hay competencia y más en la élite. Siendo futbolista del Inter de Milán, tuvo que esforzarse y trabajar como un juvenil para seguir siendo futbolista del Inter de Milán. Yo en el Inter estuve 2 años y medio y siempre, tú sabes que en estos equipos no dudan pues todos los años para traer jugadores buenos y jugadores de cartel. ¿Qué pasaba? Yo todos los años, comenzando el año, me hacía como un examen, una revisión de lo que venía haciendo y de qué se proyectaba para el próximo año y las adquisiciones del club y todo eso. Casi siempre, todos los años, llegaba un central. Entonces, a uno que le tocaba mejorarse, le tocaba seguir dando de más, le tocaba a uno hacerse examen uno mismo y cada entrenamiento tenía que ser como comprobar de que uno era digno de ese equipo. Y así fue pues por 12 años, en los cuales prácticamente por 10 años jugué de titular. Entonces eso es lo bueno, eso es lo importante de un equipo que busca cosas que trasciendan, como te decía, porque cada jugador, cada figura estimula más a los otros a hacer algo mucho mejor. 13 temporadas, 13 títulos, más de 450 partidos y una historia imborrable. Córdoba tocó el cielo con el Inter de Milán, pero eso fue después de una de sus mayores decepciones en el fútbol: no tener ni un minuto en el Mundial de Francia 98 por decisión del cuerpo técnico. Eso es una de las digamos, de las tristezas o de las amarguras que puedo tener del fútbol, porque me hubiera gustado, no sé, o sea, no sé cómo expresar cuánto me hubiera gustado jugar un mundial. Y estuve así, sí, porque encima yo tenía como era como una apuesta conmigo mismo para el Mundial de Francia 98. Yo no veía sino la hora de poder marcar a Owen, que era el jugador, uno de pronto de los jugadores más rápidos de ese Mundial de Francia 98, Michael Owen. Y yo me veía marcando a ese jugador. Y yo decía, yo a ese jugador no lo puedo dejar ver ni una, porque yo tengo la capacidad para poderlo marcar. Y cuando llego al Mundial y 5 días antes del primer partido, pues yo había jugado todos los partidos todos los últimos 6 partidos de eliminatoria, todos los partidos amistosos, y faltando 5 días me sacan del equipo titular
pues a mí se me cayó el mundo con todo y yo, mejor dicho, yo digo la verdad, en ese momento hasta pensé irme de la selección porque estaba tan golpeado que yo decía, porque son de esas oportunidades que uno dice, por Dios, y yo es una vez. Es una vez en la vida y yo siempre he sido así, yo siempre he tomado las oportunidades como una vez, o sea, yo cuando se me presentan digo, es esta, porque después la vida no sabe si te va a dar más. Y yo dije, no, yo no me puedo ir de la selección porque yo sé que yo soy muy joven y yo sé que falta mucho por recorrer. Y yo sé que el día de mañana me tengo que sacar esta satisfacción de no haber jugado este mundial de alguna otra forma. Y así fue, me quedé. Lastimosamente no fue un lindo mundial, pero fue una experiencia que después igual yo transformé y me ayudó para crecer, y después obviamente lastimosamente no logramos clasificar en las otras eliminatorias, nos faltó poco, pero fue parte de un proceso que llevó a una selección que continuó, gracias a Dios, Mario Yepes, y que pudo darse su satisfacción, y a mí me alegra mucho que esa selección le haya ido muy bien. Una situación que aún nos cuesta entender, pero que retó a Iván Ramiro Córdoba para convertirse en lo que fue y en lo que es. Y es que no todo es un camino de rosas. El fútbol, o mejor, el reconocimiento dentro del fútbol, termina siendo un poco injusto con los futbolistas de posiciones defensivas. El talento, la carrera y los logros de Iván Ramiro Córdoba en el ámbito internacional lo ponen sin ninguna duda entre los más importantes en la historia del fútbol colombiano, pero quizás algunos se quedan con las portadas de las revistas y las portadas casi siempre están llenas de goles. Y eso que Iván Ramiro Córdoba Sepúlveda es el autor del gol en el único título de nuestra selección Colombia de mayores aquel 29 de julio del 2001, en el gran cabezazo frente a México en la final de la Copa América en Bogotá. Hola, ¿qué tal? Soy Tiago Aristi. Gracias por escucharnos y muchas gracias por apoyarnos. Su aporte, cualquiera que sea, es un empujón más para seguir generando contenidos y contar más historias. Puede contactarnos a través de las redes sociales para contarle cómo puede sumarse a este proyecto. Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. Mauricio Alejandro Molina Uribe, futbolista nacido en 1980, quien también hizo historia y transformó su vida a través del fútbol. Molina tuvo en su infancia un punto de inflexión importante para lo que iba a ser su desarrollo personal y el inicio de su carrera deportiva. No tuve una infancia muy cómoda, pero tampoco muy grave, pues supremamente difícil, ¿sí? No. Yo creo que mi mamá siempre tuvo un trabajo estable y nos pudo dar a mi hermano y a mí pues medianamente lo necesario, pero obviamente pues había escasez en momentos difíciles y era muy complicado, y el fútbol pues me dio la oportunidad de transformar muchas cosas y de darle, y yo creo que más que nada es brindarle ya a mi familia una posibilidad de vida muy diferente a la que yo tuve. Eso pues yo creo que ya es demasiada ganancia para uno, y pues la verdad que le da a uno mucha felicidad, Santi, porque a través del fútbol pues pude conseguir eso. Doña Silvia Uribe lo dejaba todo por sus hijos. Mau intentaba retribuir a ese gran esfuerzo e hizo de su tiempo libre ratos de familia y de fútbol. Nosotros no pasábamos necesidades, pero tampoco tenía como la facilidad que irme a pasear para algún lado, no, nada, los fines de semana eran en la casa, era el tiempo de descanso de mi mamá, arreglar casa, barrer, trapear, sí. lavar platos y jugar, sí, o de pronto, Santi, alguna visita, por ahí hay familias conocidas, allegadas, pero realmente no había posibilidad, o el paseo a Confama, a Cisneros, sí. Pero realmente no había como mucha posibilidad de algo diferente. Mauricio Molina hizo su proceso formativo en el Club Sajo del municipio de Bello. Desde ahí comenzó a mostrarse al departamento y al país integrando las selecciones Antioquia. Su crecimiento fue rápido.
Desde muy joven llegó a la élite de su categoría y allí siempre se mantuvo. Las responsabilidades familiares que adquirió desde niño ayudaron a formar el carácter y a definir el camino. Mi papá y mi mamá fueron separados cuando yo tenía 5 años y de ahí nos fuimos a vivir donde mi abuela. Pasé muchos años de mi infancia con mi abuela hasta que una vez yo le dije a mi mamá, no, yo me quiero ir ya para mi casa, o sea, quiero estar en mi casa, y teníamos 7 años. Y fue una decisión muy difícil porque ya nos tocaba irnos para la casa y quedarnos solos todo el día. Prácticamente yo me levantaba, mi mamá nos dejaba como algo listo como para el desayuno y ya yo me despachaba solo para el colegio, ¿me entiendes? Ya me iba ya en bus para el colegio, y ya cuando mi hermano creció, que ya iba a entrar a guardería, yo ya le dije a mi mamá, no, tráigalo donde mi abuela, que yo lo despacho a él para su guardería. Y entonces ya mi hermano se fue más o menos de 5 o 6 años, yo ya tenía casi 12 y ya yo era el que me encargaba de él, pues como para despacharlo y todo eso. Entonces eso a mí como que me hizo tener una responsabilidad mayor a una corta edad. En esas historias de lucha familiar también hay espacios para los buenos recuerdos marcados en la inocencia del niño que se sorprende con las pequeñas cosas. Con él salíamos del colegio y me iba para la casa de él por la tarde. Y en la casa de él fue la primera vez que yo vi una pera. Una pera, sí. Yo no sabía que era una pera y yo qué fruta más rara. Y yo, no, esa fruta es de ricos, pues. Aparte de eso era cara para comprarla y todo. Nosotros éramos puro tomate de árbol. ¿Cuál era el otro? Uy, no, sí, tomate de árbol a 2 manos. Sí, lo más barato pues que había. Sí. Y obviamente también llegaba a la casa de él y abría uno el cajón y eso era lleno de mecato, de papitas, rosquitas, de todo. Pues yo no tenía ese privilegio, entonces eso me mantenía en la casa de él. Yo, invítame para tu casa. Entonces se retacaba para ir a la casa de cabeza. Sí, claro. La vida cambió con el fútbol y gracias a lo que Mao Molina hizo con su forma de practicarlo. Goles, asistencias y talento al servicio de sus equipos y al servicio de su crecimiento y el de su familia. Debutó con Envigado, jugó en Santa Fe y luego llegó al Independiente Medellín, donde marcó una era y se convirtió en ídolo. Pero eso fue después de un arranque difícil que poca gente recuerda. Sí, yo recuerdo mucho un partido en Jardín Santi, como para resumir un poquito lo que fue el comienzo. Sí. Nos habían sancionado el estadio acá porque se habían metido los hinchas creo que fue un partido con Junior, si no estoy mal. Sí. Junior o Tolima, bueno, y salimos en tanqueta y no sé qué. Nos suspendieron el campo y nos tuvimos que ir a jugar a Jardín. Y en Jardín pues no habían tribunas, o sea, cancha de pueblo, tenés la malla, la tenés ahí. Claro. Y yo cada vez que iba a cobrar un tiro de esquina me escupían, me decían de todo. Y pues me escupían en el córner, me gritaban cosas. Obviamente el momento no era bueno, yo había acabado de llegar, tenía la historia esa atrás de Nacional, entonces fue complicado. Inclusive el día de la presentación, pues cuando don Javier me dice, no, venga, que para que lo vamos a presentar en un partido oficial, pues yo le decía, Javier, no, está loco, que me va, no. ¿Para qué no hay necesidad? No hay necesidad, espere, yo empiezo a jugar, que ya yo me gano la gente, tal. Y él me decía, no, venga, que va a salir bien. Y ese día inclusive era muy dividido, pues, o sea, mucha gente apoyando, otras no. E inclusive en algunas partes uno notaba que la gente era, pues, que era un aplauso, un reconocimiento muy forzado, pues, como que con mucho escepticismo todavía. Y al final, sí, pues, al final se pudo voltear todo y pues la historia ya la sabemos. Medellín volvió a salir campeón con Molina como ícono. Jugó la Copa Libertadores y pisó semifinales con Molina como uno de los estandartes. La ciudad y el país hablaban de él, por su juego, sus formas, su personalidad y hasta por su apariencia física. Título, reconocimiento, fama, dinero, todo junto llegando a la vida de un joven futbolista de 23 años. A mí me atropelló Santi, o sea, yo creo que obviamente todo esto que yo te hablo de las secuelas que tuve yo en México, a mí me atropelló eso. Yo creo que yo en determinado momento yo caí en el juego, me la comí y entré en un montón de cosas que yo no debía haber entrado. Yo creo que por eso es que hay jugadores que son supremamente diferentes, porque llegan a esos momentos y tienen la capacidad de mantenerse enfocados y de no dejar que muchas cosas lo distraigan y lo alejen de lo que es su carrera, ¿sí me entendés?
2003 y pues yo creo que a mí eso me atropelló, la exposición que tuve especialmente en el 2002-2003 con Medellín, y llegué a México así, creyéndome que iba a ser figura y que allá iba a ser de paseo, y aparte de eso llegué con el entrenador en contra que no me había pedido, entonces se juntaron un montón de cosas, claro, que no había cómo triunfar, o sea, no tenía cómo triunfar si yo lo iba a encarar de esa forma, y eso yo creo que es que no estamos preparados para eso, o sea, yo pienso que hay situaciones con las cuales los futbolistas tienen que afrontar que son supremamente complicadas. Luego de marcar una época con Independiente Medellín, llegó el fútbol internacional. México, Emiratos Árabes, Argentina, Paraguay, Brasil y Corea del Sur, los países que lo recibieron. Mercados, culturas e idiomas diferentes, poco tiempo de adaptación y la familia siempre ahí acompañando. No era solo ir a jugar, era vivir. El tema usted cada 6 meses estar empacando y salir para un lado y no venga que es que nos vamos para otro país sin nada de conocimiento de la otra cultura, del país, A ver, yo siempre digo que había una cosa supremamente difícil y es cuando vos llegas a un país a vos te tiran de una y vos en ese tiempo no había internet, no había... era otra cosa. Era otra cosa totalmente diferente, entonces vos llegas que a buscar un apartamento, que a esperar que te den un carro, a esperar que te den un teléfono para poder comunicarte, que te pongan el internet en la casa en ese tiempo que era muy limitado, pues que había que conectarse al teléfono. Sí, al teléfono. Sí. Entonces, y cuando llegas a un país con una lengua totalmente diferente, o sea, cuando llegamos a Serbia, o sea, muy, muy complicado. Y luego usted, lo otro, cada 6 meses decir, no, venga, que es que nos vamos para otro lado, agarre maletas, empaque y comience otra nueva vida ya, trate de hacer una vida social más o menos normal. Y todo eso se lo pateó mi familia y especialmente pues mi esposa fue la que decía no vámonos, tenía pues como el arranque para decir no vámonos, que no importa y nos aguantamos lo que sea y nos acostumbramos y eso fue, la verdad que fue la situación más complicada de todas, porque mucha gente ha tenido una carrera por fuera muy larga pero ha sido muy estable y han estado mucho tiempo en un equipo, en otro, en una ciudad o en un país y se mueven ahí dentro del país en varios equipos, pero al final no es mucha como el cambio, pero pues a mí me tocó vivir en muchos países y ellos siempre del lado fueron un soporte pues fundamental. Dentro de las experiencias difíciles de lucha y trabajo por encontrar un lugar y crecer en el fútbol internacional, también hay espacio para las anécdotas curiosas de partido. Yo bien jodido en San Lorenzo, pues, o sea, todo el año yo estuve de suplente, o sea, fueron muy poquitos los partidos de titular. Entonces recién había llegado, llevábamos como 5 o 6 partidos y estábamos de líderes. Y entonces nada, San Lorenzo para arriba, estaba todo el mundo bien. Y llegaron dos jornadas que fueron las que nos hicieron caer. O sea, ya llevábamos como mitad de torneo y seguíamos de primeros y se jugábamos 2 partidos de local. Creo que uno era Lanús y el otro, bueno, no recuerdo cuál era el equipo. Y empatamos el primero y ese segundo también, ya el que estaba de segundo nos había como recortado puntos. Distancia, entonces ya la presión estaba fuerte, ese partido lo teníamos que ganar sí o sí porque ya después venían unos de visitante difíciles. Y me entra también el segundo tiempo como faltando 30 minutos y en la última jugada del partido nosotros creo que íbamos ganando y nos empatan, empatados. Y en la última jugada del partido un tiro libre y yo ya había metido varios goles varias asistencias de tiro libre allá, inclusive el día que debuté había metido una muy buena, entonces ya la gente me reconocía como que por la pegada y era un tiro libre peligroso y todo el mundo se paró y bueno, acá fue el gol, subieron todos, creo que hasta el arquero arriba y yo pongo la pelota. Y el equipo rival, ellos siempre amagaban como a salir del fuera del lugar. Sí. Y yo la pongo y yo empiezo a amagar a ver si los manes iban a salir al fuera del lugar. Y amagué como una vez, amagué la segunda vez. Cuando voy a amagar la tercera, el árbitro coge y me acabó el partido. Ay, no le creo. Oiga. Acabó el partido. Acabó el partido. Me querían matar, weón. La gente quería tirar de la Uy, claro. Ay.
creo que era un árbitro que le decían el sargento, no sé quién era. Sí. No te acuerdas, un argentino que era muy estricto, le decían el sargento. Y ese pero no era el partido. Pero no era el famoso Castrilli, pues. No, Castrilli no era otro. Sí, no le tocó, no le tocó. Que era calvo. Y ese man me acaba el partido, weón, y yo así, y yo amagando para cobrar. Y en Argentina los medios en esas situaciones son fuertes y ¿qué pasó ahí? ¿Le dieron con toda o no? No, sabes que no, más al equipo, pero en el momento pues la gente sí se quería matar porque era la última oportunidad y nosotros éramos muy fuertes en el juego aéreo, teníamos muy buenos jugadores. Sí. Estaba Saturnino. Dice David que Jiménez. Jiménez, ese Jiménez. El árbitro. Ese se acuerda de todo. De no rendir en México y en Argentina, a dejar un gran recuerdo con la 10 del Santos y conquistar el fútbol coreano. Desde niño proyectó su carrera y sentó las bases para lo que tuvo que afrontar luego. Con errores y aciertos, con idas y vueltas le ganó a la vida y ahora disfruta de una gran familia, un buen nombre y maravillosos recuerdos de cuenta del fútbol. Iván Ramiro Córdoba y Mauricio Alejandro Molina, dos futbolistas antioqueños que con un recorrido internacional de pocas similitudes, pero con metas deportivas y de vida conseguidas a través del trabajo y el esfuerzo, recordando siempre que el talento no basta. El blog de Tiaguaristi es de quienes lo apoyan, invitados, colaboradores, oyentes y patrocinadores. Puede sumarse invitándonos a un café a través de la plataforma Coffee o por medio del código QR que tenemos en el sitio web www.elblogdetiaguaristi.com. A todas las personas que han retroalimentado este proyecto con un aporte o con difusión, le enviamos un abrazo lleno de agradecimiento. Especial. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiaguaristi.com para fútbol escrito.